Actualmente nadie, absolutamente nadie te dice la verdad sobre la guerra en Medio Oriente. La realidad es que la mayoría de los medios de comunicación en Occidente han estado políticamente alienados con el Estado de Israel. La realidad es que tanto territorios como la Franja de Gaza, como Cisjordania, entre otros más, son territorios que le han pertenecido a Palestina y que el Estado de Israel los ha estado tomando por medio de la fuerza, por medio de la violencia. Hay una realidad que acá absolutamente nadie te quiere decir. Una cosa es efectivamente es un grupo terrorista, pero otra cosa son los civiles inocentes en el Estado palestino, los civiles inocentes en toda Palestina, que son personas normales, personas que trabajan, personas que estudian, personas que quieren tener una fe en un Dios y tener una familia como cualquier ser humano normal. Son personas que en su vida han tocado un arma o una bomba. Pero desgraciadamente el prejuicio, la propaganda y el odio te hace creer que todos los musulmanes o que todos los palestinos son terroristas, cosa que es totalmente falso. Y algo que nadie te quiere decir, porque en este mundo parece que es mala palabra decir cualquier cosa negativa, por ejemplo, del Estado de Israel. Cualquier cosa negativa que digas de ellos ya te convierte automáticamente en antisemita o en neonazi, cuando la realidad es que el Estado de Israel no considera seres humanos a los habitantes de Palestina por una cuestión de superstición, por una cuestión de religión, por una cuestión de fanatismo religioso. No consideran personas, no consideran humanos a los palestinos. Por eso desde años se los ha estado matando a todos los civiles palestinos, incluyendo mujeres, ancianos y niños como si fueran animales. Y resulta que Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN terminan siendo cómplices de este genocidio porque demuestran que no les interesa. Y todos los medios de comunicación occidentales están alineados bajo este patrón de pensamiento. Por ejemplo, hace algunos años yo había visto una entrevista que había hecho un periodista que había ido a Palestina y él había sido testigo cómo el Estado de Israel había bombardeado escuelas, había bombardeado hospitales, cómo había visto cadáveres de niños tirados en las calles como si fueran animales en el Estado palestino, en tierra palestina. Pero este tipo de cosas los medios no te lo dicen, lo callan para tratar de formar opinión, para tratar de esculpir la mentalidad de la gente y posicionarla hacia la posición que ellos quieren que estén. Es una otra manera de mentir. Una forma de mentir es ocultar la verdad. Y actualmente, con el resurgir del fascismo, con el resurgir de la intolerancia y de ideologías que ya creíamos que habían quedado en el olvido, que habían quedado en el pasado, este tipo de cosas parecen tomar mucha más fuerza que antaño. Al parecer, parece que ideologías políticas actuales, como la ideología de género, como el feminismo radicalizado, como la corrección política forzada, han desencadenado un resurgir de la xenofobia, del racismo, de la misoginia, de la homofobia, de todos esos tipos de prejuicios pelotudos que uno creía que la humanidad ya había dejado detrás. Y ni hablar de la propaganda norteamericana, de la propaganda de Estados Unidos. Ahora tenés un montón de imbéciles que defienden a Estados Unidos, lo defienden a capa y espada, más que nada por fanatismo, lo cual es patético. Es patético que defiendas a un país que ha sido uno de los genocidas más grandes de la historia solamente porque sos fanático de los superhéroes. Eso es ser muy pelotudo, pero muy pelotudo. A ver, ¿qué es lo que te dicen los libertarios? Te viven hablando, siempre te sacan el típico verso de Venezuela, de Cuba, de Norcorea y nada más, y no se le cae ese verso de la boca. Pero otro tipo de cosas no dicen. Por ejemplo, no hablan de todas las dictaduras que fueron llevadas en Latinoamérica y en gran parte del mundo por la CIA norteamericana. No solamente la dictadura en Argentina, llevada adelante por Videla, y la dictadura en Chile, llevada adelante por Pinochet, sino muchas dictaduras más. Por ejemplo, las invasiones de Estados Unidos a muchos países del mundo, muchos países africanos, por ejemplo, países del Congo. Esa parte de la historia no te la dicen. No te dicen que muchos países africanos que tenían un gobierno democrático fueron derribados por Estados Unidos. Fue orquestada un golpe de Estado de extrema derecha por Estados Unidos. Entonces estos países africanos tuvieron un gobierno fascista, un gobierno de extrema derecha y adivinen qué. No convirtió al país africano en un país del primer mundo, súper desarrollado, nada que ver. Lo fundió en la más absoluta pobreza y en el hambre y en la miseria. Para que vean que es mentira el verso de mierda que tienen los libertarios,
que viven ladrando estupideces de que su maldito sistema político convierte de la noche a la mañana a un país en rico. Eso es mentira. O que solamente se atreven a decir que solamente la izquierda es corrupta. No, la derecha también es corrupta. Estas dictaduras fascistas de extrema derecha apoyada por Estados Unidos en múltiples países del África cometieron genocidios, asesinatos, persecución, secuestros, violaciones, asesinatos de civiles y fundieron al país en la más absoluta pobreza. Pueden investigarlo. Agarren un libro de historia de vez en cuando o pregúntenle a un profesor universitario. Déjense de joder con los malditos youtubers, con estos pendejos pajeros de los youtubers, niño rata que nacieron en cuna de oro con todo regalado, que no saben lo que es trabajar, que en la puta vida han agarrado una pala, imbéciles, amamantados con la teta de Estados Unidos, por no decir con la poronga de Estados Unidos, fanboy de los superhéroes que defienden lo indefendible, que no tienen idea como es la historia de la humanidad y las cosas que pasaron en la Tierra, las cosas que pasaron en los diferentes países de este planeta. Un ejemplo, ¿querés? Por ejemplo, Yemen. Fue un país que fue totalmente masacrado por Estados Unidos, pero eso a nadie le importa. De la misma manera también que los medios ahora te mienten sobre la guerra de Ucrania. Por ejemplo, está bien que Vladimir Putin está cometiendo muchos errores, eso no lo voy a negar. Pero nadie te dice del loco de mierda de Zelensky y todas las porquerías que ha hecho y cómo ha financiado partidos de extrema derecha dentro de Ucrania. No te hablan tampoco de los laboratorios de armas biológicas dentro de Ucrania, en la que la familia Biden tiene mucho que ver en eso. Tampoco te hablan de las bases militares norteamericanas que supuestamente iban a tener armas de destrucción masiva, armas nucleares, apuntando hacia Rusia. Esa parte tampoco te la dicen. Es muy fácil demonizar a Vladimir Putin, y no decirte la verdad, y omitir la verdad para formar una opinión, para manipular a la gente. Yo estoy harto de los mentirosos y los manipuladores, estos hijos de puta que defienden a los genocidas y a los asesinos. Pero una tendencia que tienen los libertarios ahora es creerse superiores, creerse mejores que los demás, creerse superiores moralmente. Hablan de trabajar cuando ellos en la puta vida han trabajado. Lo que mantiene a un país es la mano obrera, la mano del trabajador, es el cimiento de un país. No lo mantiene un imbécil que se rasca los huevos en una oficina. Es el tipo que se parte el lomo de sol a sol todos los días laburando, es el que mantiene un país, mantiene la economía de un país, mantiene trabajando un país y produciendo un país. No permitan que estos manipuladores de mierda les laven el cerebro, no permitan que el odio les gane su sentido común. Por ejemplo, en los países que ahora tienen elecciones, por dar un ejemplo, Argentina, no voten a este patético payaso libertario pedorro de mierda. Yo sé que la otra opción es una mierda también, pero es mejor que este imbécil, que esta rata inmunda, que este loco psiquiátrico, que es un empleado de los hermanos Koch, que es un empleado de la Fundación Libertad, que es un empleado de Atlas Network. Esta rata inmunda, que de economista no tiene una mierda, que es un loco imbécil, que se dedica a clonar perros. Por favor, viejo, un poco de sentido común. No condenen a su país a un abismo. No condenen a su país a que vuelva a vivir lo mismo que padeció en el 2001 con el gobierno desastroso neoliberal de Fernando de la Rúa y la Alianza. No voten con odio, voten con sentido común. Yo sé que la opción no es buena, pero es mejor que este enfermo psiquiátrico. Ya estoy cansado de todas las mentiras y toda la manipulación que hay en este mundo. Y que absolutamente nadie tiene las pelotas para decir la verdad. Pensá con inteligencia, pensá con el cerebro. No pensés con odio, no votés con odio. Pensá con sentido común, votá con sentido común, votá con lógica. No votés con fanatismo. Porque estos infelices les importa una mierda el país o que crezca económicamente un país. Lo único que les importa es salirse con la suya y después se van a cagar en vos y se te van a cagar de risa. Esa es la verdad. Adiós.